Mi saludo, mi respeto y mi abrazo fraterno, solidario y chavista al pueblo del Bronx en la ciudad de Nueva York. Para mí es un honor estar con ustedes en este momento de precisiones históricas que se están desarrollando con unos acontecimientos que, bueno, que tenemos pendiente de aclarar en ciertos aspectos, ya que Odio esa transmite hoy. hay mucha imprecisión sobre los temas actuales sobre Venezuela y las amenazas multidimensionales que están presentes en la actualidad. Sí, queremos que desde el punto de vista militar, ¿cómo se percibe esta amenaza? Y nosotros entraríamos por ahí porque hemos escuchado muchos puntos de vista en términos social, en económico, pero militar. Ya que usted es el área suya, ¿cómo usted lo señala? ¿Cómo usted nos puede ayudar a nosotros a entender esta situación? Bueno, para empezar hay que ponernos en el contexto geohistórico. Bien, Venezuela ha sido un referente de la lucha por la emancipación gran americana. Son más de 200 años donde el pueblo venezolano y allende fronteras se enfrentó al imperio más poderoso del planeta Tierra que en ese entonces existía en la faz del planeta, y es el imperio conocido como Imperio Español, donde salía el sol en el occidente y salía el sol en el este y se ocultaba en el oeste. Había una colonia española en todo continente conocido. Bien, sin embargo, el pueblo venezolano tiene una característica muy particular que es muy recalcitrante y se opone, definitivamente se opone a la opresión. Y es una herencia histórica nacida pues de este mestizaje extraordinario, este blanco europeo que llegó a ocuparnos en un momento determinado, de aquel afrodescendiente africano traído como esclavo para poder explotar las riquezas naturales de ese entonces, y nuestros aborígenes indígenas que se encuentran permanentemente identificados con su territorialidad. Entonces, ahí hay una mezcla muy interesante que ha sido interpretada en contra de lo que es el dominio por parte de otras culturas, en este caso una cultura europea extraña, que llegó a ocupar espacios geográficos que ya se encontraban ocupados por sociedades más organizadas que las que existían en su momento histórico en la misma Europa. Bien, entonces eso hay que comprenderlo desde allí, desde lo humano y desde el procedimiento para defender nuestra independencia y nuestra libertad en contra de una opresión que se mantuvo durante 300 años incólume para explotar las riquezas de este continente, del cual muchas de las coronas monárquicas que hoy en día permanecen en Europa se enriquecieron vilmente con esa explotación. Bien, hoy en día ese carácter recalcitrante vuelve a insurgir y precisamente es en el proceso revolucionario bolivariano encabezado por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías en su momento histórico, que trajo nuevamente el discurso antiimperialista, contrahegemónico, para oponerse precisamente a esta cultura de explotación y esta cultura de la muerte que está sembrada por intereses muy, muy mezquinos que buscan simplemente generar riquezas sobre pueblos que existen, existirán y permanentemente lucharán en contra de esas opresiones. ¿Cómo, cómo se prepara el pueblo de Venezuela para enfrentar esta amenaza militar que está recibiendo de parte de Estados Unidos? ¿Cómo se Venezuela prepara? ha tenido una organización extraordinaria, no de ahorita, desde hace muchas décadas,
y se ha fortalecido precisamente con un proceso de unión cívico-militar y actualmente incluimos hasta la parte policial, ¿bien? Porque es el Estado y la sociedad, es el pueblo en armas, es lo que reza nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, refrendada en 1999, que el poder y la soberanía la ejerce es el pueblo en su plena acción participativa y protagónica. Bien, es una constitución de avanzada, es una constitución progresista que no hay prácticamente constitución que defina en América Latina y el Caribe un comportamiento social y un comportamiento desde el punto de vista de seguridad de la nación que caracterice precisamente la defensa de la soberanía, integridad y la libertad del pueblo. ¿Bien? Por eso que en 2015 el nefasto presidente Obama eh, dio una orden ejecutiva, una orden unilateral, arbitraria, contraria al derecho internacional público, contraria a todas las legislaciones, a la Carta de las Naciones Unidas, donde le manifiesta al mundo que Venezuela se convirtió en una amenaza inusual y extraordinaria. Claro, ¿para quién? La pregunta viene de allí. ¿Para quién somos nosotros una amenaza inusual y extraordinaria? Y de ahí se desprendieron más de 1000 medidas coercitivas unilaterales porque las impone es el gobierno de los Estados Unidos. Ojo, una cosa es el gobierno de los Estados Unidos y otra cuestión es el pueblo estadounidense. Hay que hacer demarcar y separar esas dos aguas, porque el pueblo estadounidense, en su mayoría, de descendencia de migrantes latinoamericanos, africanos, asiáticos, un compendio de nacionalidades extraordinarias, está en contra precisamente de que su gobierno esté apabullando a otros pueblos que en parte son más débiles frente a la maquinaria de guerra exponencial que han presentado ellos en estos últimos 50, 60 años, después del término de la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces uno a veces se pregunta, y valga la referencia para poder completar la pregunta que me hiciste, ¿cuántos países ha invadido Corea del Norte en estos últimos 70 años? ¿Cuántos países ha invadido China en estos últimos 70 años? ¿Cuántos países ha invadido la Federación Rusa después que cae la Unión Soviética? Esas son preguntas que hay que hacerse. Y acabo de mencionar a dos miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que lo tienen ustedes ahí a 4 cuadras. Bien, acabo de nombrar a 2 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora, ¿cuántos países ha atacado, bombardeado, sometido bajo medidas coercitivas unilaterales los Estados Unidos, en este caso, el gobierno de los Estados Unidos? ¿Cuántos seres humanos de su propia nacionalidad han sido sacrificados en estas guerras después de la Segunda Guerra Mundial, lo que conocimos como la Guerra Fría, esa lucha del poder bipolar entre la ex Unión Soviética y los Estados Unidos de ese entonces? ¿Cuántas vidas? En Vietnam se perdieron casi 80.000 soldados estadounidenses para salir pateados por un pueblo digno, que es el pueblo de Vietnam. Entonces, Venezuela se le va a convertir a los Estados Unidos, si repite esa fórmula, en un Vietnam latinoamericano. ¿Bien? Y entonces es preocupante ¿para quién? Para el pueblo de ustedes que ponen a sus hijos e hijas a derramar la sangre por defender intereses capitalistas, intereses bajos, faltos de ética y de moral para satisfacer un grupo social determinado de los Estados Unidos, que es el que maneja la riqueza, los medios de comunicación, la industria, el comercio. ¿Cuántos seres humanos en los Estados Unidos están pasando hambre ahorita? Que están viviendo debajo de los puentes. Entonces ponen a países latinoamericanos la miseria, ¿no? Pero es que no, el gobierno estadounidense no ve aguas adentro. Entonces, este pueblo venezolano es un pueblo que tiene una dignidad histórica tan extraordinaria que ellos lo saben. Porcentualmente
sería una catástrofe para la integridad gubernamental de ese gobierno estadounidense, hoy regentado por un señor que, bueno, da mucho que decir en muchas cosas, pues, para empezar que, me disculpan que haga este señalamiento, pero no lo hago yo, lo dicen todas las fuentes habidas y por haber, un pedófilo. ¿Eh? Entonces, es interesante verificar precisamente por qué la mediática internacional ha hecho lo que está haciendo en contra de Venezuela. Claro, hay un factor fundamental, la energía. La energía. Se está complicando el consumo de la energía a nivel mundial. Ya los sauditas que integran los BRICS, que es la nueva fórmula económica multipolar, se les están zafando a los Estados Unidos, paulatina y progresivamente, y son los que primeramente le surten de combustible las estaciones de servicio. Pero Venezuela está a 5 días de la costa oeste, perdón, de la costa este y del Golfo de México para llevar nuestro petróleo a los Estados Unidos. Y entonces eso consiste en una amenaza inusual y extraordinaria de que Venezuela se haya resistido a seguir patrocinando este tipo de economía globalizante, artera y oprobiosa que ha atacado precisamente la integridad de los pueblos que conviven en este planeta. Entonces, todo esto genera una carga de amenaza por parte del hegemón, en este caso estadounidense, del gobierno de los Estados Unidos, para ser utilizado en contra de Venezuela y doblegar su voluntad de lucha. Pero nosotros luchamos ¿por qué? ¿Por qué los venezolanos luchamos? Luchamos por la igualdad, luchamos por la justicia social, luchamos por la integridad latinoamericana y caribeña y por el respeto a la voz del pueblo. Tenemos unos precursores muy importantes que hay que mencionar en esta situación, que es Cuba, la República de Cuba y la República de Nicaragua. Mire, María, son 33 países que conforman la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que es la CELAC. 33, sacando a los Estados Unidos y al Canadá. 33 naciones, de los cuales de esas 33 naciones solamente hay 3 con gobiernos progresistas. La última eran 4. Bolivia sale de la ecuación porque la derecha triunfó en las elecciones presidenciales. Lamentable, lamentable. Pero existen solo 3 naciones activas con gobiernos progresistas de corte socialista, que son la República de Cuba, la República de Nicaragua y la Benjamina venezolana. El resto de las naciones latinoamericanas tienen tareas pendientes por hacer, y empezando por las reformas constitucionales de sus pueblos. Fíjense lo que pasó en Perú en 2019, corríjanme si me equivoco, con el profesor 2019-2021, por ahí estuvo, con el profesor Castillo, gobierno de corte progresista. Cuando habló de reforma constitucional, lo pusieron preso. ¿Ves? Porque las élites, el status quo, la oligarquía latinoamericana y caribeña no puede permitir que una amenaza inusual y extraordinaria como ha representado Venezuela sea ejemplo a seguir por otras naciones latinoamericanas para que puedan lograr las reformas constitucionales que tanto le deben al pueblo, que son constituciones que están muertas, que solamente satisfacen el deseo de las grandes oligarquías de esos estados. Chile es un ejemplo triste. Chile tiene un gobierno de izquierda, pero ¿de qué tipo de izquierda estamos hablando? Porque Boric trató, entre comillas, de cambiar la constitución de Pinochet y no lo logró. Y entre muertos y heridos, más de 1000 personas que lucharon por el cambio constitucional y no lo lograron. Fue un paquete chileno. Ahora Venezuela, sí, está bajo amenaza militar. Es probable. Yo le temo más a un ataque más de estilo terrorista o de falsa bandera, así como pasó con el Maine en 1898 en Cuba, un acorazado desvencijado que se encontraba fondeado en la rada de La Habana y de repente explotó. Y eso causó la guerra estadounidense contra el Reino de España de ese entonces.
y se apoderaron de Cuba y de las Filipinas. Entonces, yo temo más a una acción militar de ese tipo que a un desembarco anfibio tipo Normandía 1944, ejecutado por los aliados en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque para ellos sería políticamente un error. Y el pueblo, yo me imagino que si mañana sale esa noticia que van a desembarcar los marines en Venezuela, el Bronx no va a haber nadie metido en sus casas, todo el mundo va a salir a protestar. ¿Eh? Entonces es interesante todas estas posiciones. Hoy en día la guerra tiene un costo político extraordinario, sobre todo para gobiernos que se sostienen en tres palitos, como decimos acá en Venezuela. Gobiernos que están sostenidos por la mediática. El uso de la mediática desde el punto de vista de operaciones de falsa bandera y sobre todo el incremento de la inteligencia artificial para crear contenidos que son falsos. Entonces vemos las redes inundadas acá en Venezuela de que ya llegan los marines, de que viene un avión bombardero, que vienen los marcianos de Plutón, y para usted de contar, y gente hablando con mucha seriedad sobre temas referidos a la amenaza militar contra Venezuela. Mire, hasta hace poco asesinaron al presidente de Irán. Ahorita, hace un año aproximadamente, le tumbaron el helicóptero, el terrorismo sionista. Bien, asesinaron al comandante de las fuerzas militares, el general Soleimani, con un bombardeo de precisión con drones. Eso es lo que puede pasar, sí, para crear un falso positivo y generar una crisis artificialmente creada. ¿Ustedes se creen el tema del avión que se estrelló en el Pentágono? Ustedes que viven allá. ¿Dónde están los asientos de ese avión? ¿Dónde están los motores de ese avión que se estrelló en el Pentágono el 11 de septiembre? ¿Dónde está la filmación de ese avión entrando por las paredes del Pentágono? Entonces hay que tomar en cuenta esas realidades. Pearl Harbor, yo creo que ha sido, en 1941, ha sido el único ataque artero y sistemático que una nación opuesta a los Estados Unidos logró en contra de los Estados Unidos. Pero la inteligencia estadounidense 7 días antes sabía que venía un ataque. 7 días. Y el mismo comandante militar de Hawái lo denunció. Estamos esperando un posible... Y no se preocupen, tranquilo, que ahí no va a pasar nada. Y los atacaron para justificar algo. ¿Bien? O el incidente del Golfo de Tonkin en 1965, donde no ocurrió ningún ataque por parte de los vietnamitas y los estadounidenses armaron un show mediático para poder entonces entrar en Vietnam. Para ustedes contar una cantidad de libretos que están presentes y que hoy en día están tratando de reeditar y que no encuentran la fórmula de cómo hacerlo. Es un error desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar y desde el punto de vista económico que los Estados Unidos se lancen una aventura de esta. Todavía desconocemos los alcances del fracaso en Ucrania. Pero ¿para qué ha servido Ucrania para los Estados Unidos? Para generar riqueza por parte de la industria militar, asociada a la industria tecnológica, a la industria de construcción, a la industria de elaboración de elementos allá en los Estados Unidos. Y entonces sacar la chatarra y ponerla ya en manos de unos combatientes que no la saben utilizar correctamente para que ellos puedan volver a producir nuevos armamentos. Entonces hay una renovación de los parques militares y eso genera mucho dinero. Eso genera grandes facturas. Eso genera apoyo por parte del gobierno estadounidense para generar recursos que salen de lo que se llama usted la Reserva Federal. Y el sionismo siempre presente en todos los eventos. Entonces, todo esto genera grandes dudas con respecto a este blufeo tipo póker que el gobierno de los Estados Unidos y sus lacayos tratan de hacer en contra no solamente de Venezuela, sino de otros países en el orbe. Bien, han atacado a Rusia, han atacado a China, han atacado a una cantidad de países que no encuentran con aranceles, inclusive imposición de aranceles. Pero ya va, ¿dónde está la industria estadounidense? ¿Está en Estados Unidos o está en China? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Entonces,
¿Por qué las cosas se han encarecido tanto en los Estados Unidos? ¿A quién están afectando realmente? ¿Qué es lo que están buscando? Entonces Venezuela, que ha sido durante 25 años un adalid de justicia social y de integración gran americana, es el objetivo que persiguen estos gobernantes, estas águilas que simplemente andan buscando generar grandes recursos, grandes ganancias y hacerse un nombre como estrategas militares, ¿será? No lo sé. Lo cierto del caso que aquí está una milicia convocada desde hace más de 10 años, activada, preparada, y lo que más le teme el imperialismo es un pueblo armado. Un pueblo armado. Napoleón Bonaparte sufrió en carne propia en 1812 la derrota en la invasión en Rusia. Bien. Y Hitler lamentó muchísimo la invasión por parte del nacionalsocialismo alemán a Rusia en 1942-43. ¿Ven? Napoleón Bonaparte tiene un pensamiento y dice, esta maldita guerra en España me ha destrozado el poder, porque se le ocurrió invadir España en 1807, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del siglo XIX, y los españoles los derrotaron. Entonces, hay que poner en contexto muchas cosas. Que vengan los estadounidenses a invadir a Venezuela, no lo creo, no, 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 porque las tácticas y estrategias militares de hoy en día no se basan precisamente en eso. Vemos a Ucrania y ¿qué ven ustedes? Drones, En el programa. drones yendo y viniendo, drones yendo y viniendo. ¿Dónde están los combatientes? Bien, entonces Estados Unidos, el pueblo estadounidense, no va a permitir, y eso lo sé yo por cuestión de integridad, el pueblo estadounidense no va a permitir que sus hijos sean enviados a un país latinoamericano a ser sacrificados. La última vez que lo hicieron y estaban ahí mismo fue en Panamá en 1989, ese diciembre nefasto de Panamá en 1989. Y desde ese entonces hasta la fecha no se han tirado otra aventura militar en América Latina. Tiene unas razones muy poderosas. El 30% de la población estadounidense hoy en día son latinoamericanos. Entonces, habría que poner en contexto, y ya para terminar la idea con ustedes, de qué realmente significa amenazar a Venezuela militarmente hablando. Mire, Cuba, Bonaire y Aruba son tres islas que están a menos de 100 millas de la costa de Venezuela. Y son islas de ultramar pertenecientes al Reino de Holanda, en este caso a los Países Bajos, perdón, a los Países Bajos. Y ahí hay tres bases estadounidenses. Usted aterriza en Curazao y la mitad de la pista de Curazao es una base estadounidense. Usted ve F-16, ve Raptor, F-35, se lo digo porque lo he visto con mis propios ojos. Ve los C-5 Galaxy, ve la logística, se ve cuando usted va pasando, aterrizando, haciendo lo que llaman el desplazamiento en la pista. Y están a tiro nuestra costa venezolana con sus proyectiles y sus misiles y todo. Pero ojo, ellos saben que nosotros también tenemos misiles que llegan hasta allá, que no, bueno, han sido proporcionados, comprados, adquiridos, y nuestras tropas entrenadas en Rusia, en China, en Vietnam, ellos lo saben. Entonces, pero Venezuela tiene características de agresión y de ofensiva en contra de sus vecinos, jamás. Vean la historia. El ejército libertador, comandado por el libertador Simón Bolívar y todos los adalides que lo siguieron, salió de nuestra frontera no para subyugar, someter, conquistar, ocupar, asesinar a pueblos. Salimos de nuestras fronteras a dar libertades, a fundar repúblicas, a otorgar constituciones. Dos países de Sudamérica llevan nuestro tricolor, nuestra enseña, nuestra bandera, que es Colombia y Ecuador. Así no lo reconozcan. Sus héroes de independencia son venezolanos. La República, perdón, el Estado Plurinacional de Bolivia
en honor al libertador Simón Bolívar, porque fue quien les dio como estado el nacimiento de su estado propiamente dicho. Bien, entonces, hablamos de qué, de que Venezuela es un elemento agresor en contra de la estabilidad y la paz. No, al contrario, señores. Venezuela ha sido garante de la paz, Venezuela ha sido garante de la estabilidad, Venezuela ha sido un país solidario con todas las repúblicas hermanas. Aquí tenemos más de 6 millones de colombianos viviendo en Venezuela con su descendencia. Aquí no hay xenofobia, aquí no se persiguen a peruanos, aquí no se persiguen ecuatorianos, aquí no se persiguen a los chilenos, aquí no se persiguen a los brasileños, aquí no se persiguen a los haitianos, aquí no se persigue a nadie. Aquí todos son bienvenidos, inclusive la ley constitucional venezolana los ampara, les entregó derechos, cosa que en sus países de origen no tienen. Ojo, por favor, entiéndanlo así. En sus países de origen no tienen. Aquí hay más de 500.000 peruanos, aquí hay más de 500.000 ecuatorianos, aquí hay más de 6 millones de colombianos. Y para de contar de República Dominicana, de la República de Cuba, de una cantidad de la zona de la Asia Meridional, de la China. Tenemos un caleidoscopio de sociedades, de pueblos hermanados en nuestro territorio. Entonces, ¿cómo van a hablar de Venezuela, la mediática, el New York Times, el Washington Post? De hablar de que Venezuela es un país como amenaza. Es lo que necesitamos contextualizar en esta conversación con ustedes y es lo que yo les brindo a ustedes, esa ventana. Ojalá que en el Bronx y en otras partes de los Estados Unidos escuchen esta voz. Nosotros queremos la paz. Esto es un pueblo de integración, de unión granamericana, de concuerdo, de tener, abrazar las causas solidarias de las sociedades vilipendiadas por la hegemonía capitalista. Aquí hay derechos constitucionales que se preservan. Ah, pero dicen que nosotros somos una amenaza inusual y extraordinaria. Entonces, interpreten, ¿qué tipo de amenaza inusual y extraordinaria somos para ellos? ¿O es que temen que todo esto se convierta en una caída de dominó, donde todas las naciones, no solamente en América Latina y Caribe, levanten su voz, sino del mundo? Hasta aquí llegaron. Ya está bueno ya. Bien. El mundo multipolar, la iniciativa económica de los BRICS, es la nueva el nuevo derrotero, el nuevo camino que se está abriendo al mundo, porque todos tenemos que estar sentados en la misma mesa con la misma voz y con el mismo derecho de voto para las grandes decisiones de los pueblos, para la preservación del medio ambiente, del ambiente, para la preservación de la especie humana. Estamos destruyendo el planeta Tierra día a día, con basura radioactiva, con contaminación fósil, con la contaminación de los plásticos, con la contaminación química. Suena un poco apocalíptico, pero yo no le doy a la humanidad más de 25 años hasta que se empiecen a materializar estos futuros apocalípticos que vemos en las series de Netflix y de las películas hollywoodenses y de para de contar. Entonces, ya vivimos una pandemia donde en los Estados Unidos, ¿cuántas personas, María, fallecieron en los Estados Unidos por pandemia? Más de 1 millón. Más de 1 millón de seres humanos. En Venezuela no pasaron las cifras de 50.000 personas y estábamos bloqueados y no teníamos medicina. Explícame eso cómo, y en Nicaragua no llegaron a 20.000. Explícame eso, cómo pueden pasar esas cosas. ¿Dónde están los camposantos? En Ecuador tiraban a la gente en la calle, los muertos. En Guayaquil, en Quito, los arrojaban a la medio de la avenida porque no encontraban qué hacer con los muertos. En Brasil, y está y no lo digo yo, ahí está YouTube, que revisen y vean, camposantos de miles de personas, más de 600.000 personas fallecidas por COVID. Y Bolsonaro, bien, gracias. ¿Eh? Entonces,
yo no entiendo realmente qué es lo que el hegemón, tanto estadounidense como europeo, persigue para la humanidad. Putin habló de paz, Putin habló de paz desde el 2014, desde que se inició el Maidán en Ucrania, lanzamiento. Y 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, hasta que el hombre dijo, no, ya está bueno, ya. 2022, operación especial militar para empezar a limpiar esto, porque ya está bueno ya. Y entonces ahora, buscando, reuniéndose con Putin, Trump en Alaska, para ver cómo hacer para que salgan bien parados. Me recuerda mucho a Richard Nixon cuando habló de una salida honorable de la guerra de Vietnam. Y entonces, estos contenidos de la historia, prácticamente hoy en día, nuestras generaciones actuales, inclusive aquellos que ya están en edad de toma de decisiones políticas, esto lo desconocen, como que si no existiera nada. ¿Por qué? Porque no hay una cultura de reciclar y aprender de los errores del pasado para no cometerlos en el futuro. Nosotros hemos aprendido eso desde hace 200 años atrás, desde hace 200 años, perdón. Entonces, es interesante, María, es interesante el pueblo del Bronx, es interesante el pueblo estadounidense, que de una u otra manera pongamos un contexto, soltemos las redes sociales, soltemos los anclas, estos hombres y mujeres que son muy bien pagados por decir cualquier estupidez en las redes y decir, oye, mire, esto tiene otra vuelta, esto tiene otra vuelta. Podemos ser mejores, claro que sí. Podemos lograr tener una integridad humana extraordinaria, pero mientras estos poderes hegemónicos sigan dirigiendo nuestras acciones populares de toma de decisión, de garantizar la paz y garantizar sobre todo la salud mental de los seres humanos, mientras eso no pase, las amenazas multidimensionales estarán presentes en cualquier parte. ¿Bien? Gracias, compañero, de verdad, sin desperdicio, su exposición.